¿no? Cuando yo hablo de la nueva economía, me refiero a la economía que es una mezcla de lo que iba a ocurrir si no había pandemia con lo que va a ocurrir después o a partir de la aparición de la pandemia. Esa es la nueva economía, es una mezcla de la tendencia con nuevas circunstancias que cuando se juntan nos ponen en un contexto que termina siendo diferente y por eso le llamo la nueva economía. Vamos a comenzar por ahí, ¿no? Entonces, esta presentación tiene dos partes. La primera es las características de este nuevo entorno desde el punto de vista económico y desde una perspectiva de este servidor de economista. Y luego una segunda parte que es la de las consecuencias o los impactos que esto podría tener en la gestión del capital humano. Muchas veces se ha dicho que el capital humano es el recurso más valioso que tienen las organizaciones. Independientemente de que eso sea así o que hayan otros elementos que resulten más valiosos, independientemente de eso, definitivamente son las personas las que hacen a las organizaciones, ¿no? Las estrategias sin personas no funcionan. Las tecnologías sin personas tampoco. Entonces vamos a ver cómo esta nueva economía puede afectar la gestión de personas que son pues, el elemento clave para poder convertir a organizaciones en exitosas, ¿no? Bueno, entonces la nueva economía tiene como primera característica un mayor nivel de digitalización. Entonces yo le decía, esto ya venía un poco, ¿no?, desde los años previos. Lo vimos con la experiencia de Uber, en donde nos parecía fantástico, cuando fuimos usuarios de Uber por primera vez, ¿no? Nos parecía fantástico poder tomar un servicio totalmente digital, simplemente con el teléfono, poder ordenarlo, poder decir de dónde va a ir, hasta dónde va a llegar, no tener que negociar tarifas, porque hay muchos lugares en donde, por ejemplo, en Perú, cuando tú paras un taxi convencional, tienes que negociar la tarifa en el momento, cuánto me cobras a tal lugar, te cobro tanto, ¿no? En fin, un servicio ágil, ¿no? Porque te lleva rápido el vehículo, un servicio práctico porque te cobraba directamente tu tarjeta de crédito, ¿no? Y también un servicio seguro porque los conductores pasaban por una serie de filtros para poder convertirse en conductores y además, si, digamos, una de las partes más maravillosas y que a algunos nos pasó, a mí me pasó, si te olvidabas algo en el vehículo, tenías la posibilidad o altas posibilidades de recuperarlo, ¿no? Entonces, eso ha sido Uber. Después lo vivimos también con Airbnb, que básicamente permite a las personas vacacionar con más opciones, ya no solamente de la de los hoteles, sino de alojamientos temporales en viviendas que se alquilan por días y todo también con la misma modalidad de digital, seguro, práctico, ¿no?, confiable. Entonces, esa era un poco la tendencia. Cuando llega la pandemia, esa tendencia se acelera. Muchas empresas ya estaban en ese camino y aparece, o mejor dicho, aumenta lo que es el teletrabajo. Ya habían empresas en teletrabajo, ¿no? Yo conocía algunas empresas que parcialmente daban a sus colaboradores teletrabajo. Algunos bancos incluso lo daban los días viernes. Los días viernes es teletrabajo, ¿no? Y obviamente no a todos, porque no con todos se puede, pero ya a manera de programas pilotos y programas selectivos. Entonces eso ya venía existiendo, se acelera con la pandemia el teletrabajo. El e-learning o también el telestudio
las escuelas, las universidades prácticamente se ven obligadas, las que podían hacerlo, obviamente, principalmente el sector privado, se ven obligadas a dar clases virtuales. Bueno, de hecho, nuestra empresa, de hecho, el Bancaforo se vio obligado a cambiar al formato virtual, ¿no? Al formato digital. Y algo importante es que eso, cuando uno lo piensa bien, y por supuesto que extrañamos a las personas, y por supuesto que como buenos latinos nos gusta dar la mano, y nos gusta abrazar a los amigos, y tener ese, digamos, contacto humano, pues al final es una oportunidad, ¿no? Y les hablo específicamente del Bancaforo como ejemplo. El Bancaforo, y lo digo muchas veces, estaba restringido solamente a un público panameño y estaba restringido solamente a un grupo pequeño de personas, ¿no? Porque lo hacíamos en un hotel, en un formato de desayuno, o sea, obviamente con presupuestos restringidos, y era un número limitado de personas, ¿no? 20 personas, a veces 25, a veces 30 personas, pero un grupo reducido. Cuando tenemos la posibilidad de hacer estos bancaforos por Zoom, ya no solamente se limita a Panamá, sino que se abre a los diferentes mercados de Latinoamérica. Incluso podemos abrir el bancaforo, porque existen las traducciones simultáneas, a cualquier idioma de cualquier país. Y fíjense las tremendas oportunidades que hay. El bancaforo, ahora vamos a verlo, digamos, lo vemos por el lado de los clientes, pero vamos a verlo por el lado de los proveedores. Esto es importante, porque las mismas oportunidades las tienen las empresas y los negocios de otra naturaleza. Nosotros en los bancaforos tradicionales que hacíamos en Panamá estábamos limitados a las presentaciones que hacía yo y a las presentaciones que hacían colegas que vivían en Panamá. Hoy en día podemos tener presencia aquí con el formato digital de, vamos a decir, proveedores o facilitadores que normalmente son amigos de la casa, que pueden estar en España, o que pueden estar en Argentina, o que pueden estar en México, o en Perú, o en Colombia, en cualquier país, y simplemente se conectan, ¿no? A través del formato digital. Entonces, cuando tú llevas ese ejemplito, ese microcosmos de Bancaforo a las organizaciones, fíjate en la tremenda oportunidad que hay por el lado de clientes, en donde tus clientes ya no están limitados solamente a aquellos que están en tu zona, en tu región, en tu localidad o en tu país. Ahora tienes el mundo por delante. Pero por otro lado, por el lado de los proveedores, tus proveedores ya no se limitan solamente a las empresas de tu país, sino que tienes una posibilidad grandísima, y después vamos a relacionar esto con la gestión de capital humano. ¿Por qué? Porque tú puedes contratar proveedores de diseño gráfico que pueden estar en la India, que no necesariamente tienen que hablar el idioma castellano, y los puedes contratar bajo modalidad freelance, de manera que esta digitalización abre un conjunto de oportunidades por el lado de los clientes y por el lado de los proveedores. Pero también, ojo, porque hay que ponerlo en el radar por el lado de los competidores, ¿no? Por el lado de los competidores. Nada, digamos, por supuesto que un banco va a tener la protección regulatoria de que otra entidad no puede captar dinero del público si no está regulada. Eso es lo normal y es lo convencional. Pero por el lado de las colocaciones, hoy en día, tu competencia, y estoy viendo ahora por el lado de la competencia, de los que prestan, no necesariamente tiene que estar en tu localidad, puede estar en cualquier lugar. Es más, no necesariamente, escúchame bien lo que te digo, no necesariamente tienen que ser bancos. Probablemente tu competencia, si tú eres un banco X, un banco Z, tu competencia podría ser Google, o podría ser Apple, o podría ser Microsoft. O sea, tu competencia, o cualquier fintech, ¿no? Por el lado de las colocaciones. Entonces, y eso nos lleva realmente a una nueva economía, a un nuevo entorno competitivo,
en donde tenemos que adaptarnos por todos los lados, ¿no? Nuevos productos, nuevos competidores, nuevos proveedores, nuevos clientes, ¿no? Algunos se van, otros vienen, pero es una readaptación, ¿no? Y esa readaptación tiene que ver con la gestión humana, como vamos a ver en la segunda parte y en el segundo capítulo. De hecho, digamos, solamente para que tú veas para que tengas una idea del nuevo contexto, ¿no? Las empresas que más valor bursátil han ganado son las empresas que tienen enfoque digital, ¿no? Un Amazon, por ejemplo. O sea, empresas digitales son empresas de tecnología, pero en general, empresas que tienen procesos digitales son empresas que han incrementado considerablemente su valoración, ¿no? Entonces, y eso es un adelanto de todo lo que viene, porque, digamos, estos cambios no son tan repentinos, parecen repentinos, pero va tomando tiempo y va tomando años. Entonces, si tú quieres que tu organización, tu banco o tu financiera o tu aseguradora, la que sea, empiece a ganar valor en la medida en que se adapte a este mundo digital, ese objetivo va a estar más cercano, ¿no? Bien, entonces, es tema de adaptación. Bueno, esta es la primera característica. Y como segunda característica, lo que les he mencionado. Hoy en día, además, tenemos globalización, ¿no? Les hablo de la experiencia del Bancaforo como ejemplo, pero eso hay que extrapolarlo. Hoy en día, por ejemplo, aquí en Panamá había mucha discrepancia, ¿no? En cuanto a las matrículas escolares, porque los colegios privados no querían rebajar digamos, el cobro de sus honorarios educativos. Y las familias que consideraban que eso debía rebajarse porque ahora la modalidad era virtual, pues tenían una serie de tensiones con los padres, entre los padres de familia, los colegios privados, ¿no? Hay todavía una tensión fuerte, ¿no? En ese contexto, una familia contactó a un colegio de Canadá. Como ustedes saben, Canadá tiene probablemente la educación número 1 a nivel escolar en el mundo, a nivel escolar por encima de Estados Unidos, por encima incluso de Alemania y Dinamarca. Entonces, la educación canadiense está muy bien rankeada. Como un contacto con un colegio canadiense y sus hijos toman clase en colegio canadiense a distancia, ¿no? Pagando menos de lo que pagan en un colegio panameño, ¿okay? En una educación que no es bilingüe, pero es en inglés, de muy buen nivel, ¿no? Que no es local, es global, y después de esa educación, esos muchachos pueden postular, porque, digamos, reciben un IB, un bachillerato internacional, pueden postular a cualquier universidad del mundo, prácticamente a cualquier universidad del mundo, ¿no? Entonces, este contexto de la globalización cambia completamente las agendas de las familias y también de las empresas y de los negocios. O sea, hoy en día ya no puedo estar pensando solamente en mis competidores locales. O sea, eso no está mal, ver quiénes son tus competidores locales, ni tus clientes locales. O sea, hoy en día tenemos que ver las cosas con una perspectiva muchísimo más amplia, ¿no? Hay que pensar en los clientes locales, pero también hay que pensar en los clientes internacionales, para activos, para pasivos, o sea, de las dos vías, incluso con los proveedores, ¿no? Muy bien, sobre todo en un contexto digital. Y de la mezcla de estos dos, pues quien sale perdiendo, por lo menos temporalmente, es el sector inmobiliario. ¿Por qué? Porque los colegios, y esto solamente a manera de ejemplo, o las universidades, de pronto ya no necesitan esa infraestructura eh, tan grande que tenían, que viene de la antigua economía, y las empresas de pronto ya no necesitan
1000 metros cuadrados de oficina. De repente solamente necesitan 200 o de repente necesitan 250 porque empiezan a tercerizar sus servicios con proveedores globales, ¿no? O con recursos locales, pero que van a trabajar desde las casas. ¿Ok? Bien. Entonces, todo eso va a generar consecuencias y van a ser consecuencias graduales, o sea, no va a ser algo tan repentino. En algunos casos, pues nos ha parecido repentino porque de pronto nos mandaron al teletrabajo de la noche a la mañana. Los servicios que nosotros dábamos de capacitaciones cambiaron radicalmente, ¿no? O sea, en 2 días cambió toda la agenda de eventos presenciales a eventos virtuales. Y pues por ese lado se podría ver como repentino, pero va a haber un proceso de regreso, ¿no? O sea, este cambio, si bien cierto fue radical, fue por una etapa de pandemia. La pandemia está en una etapa en donde la peor parte probablemente ya pasó. Probablemente ya pasó, ojalá que no me equivoque, ojalá que no aparezcan nuevas cepas y esas cosas, pero ojalá que las vacunas tengan una buena resistencia, ¿no? Y en el peor de los casos, pues tendremos que vacunarnos cada 6 meses, pero ya estamos en una etapa en donde lo peor ya ha sucedido, ¿no? Entonces deberíamos esperar cierta tendencia al regreso, pero en ese regreso no todo va a ser como antes. Ya vamos a estar en una nueva economía. ¿Por qué? Porque hay gente que ya le encantó el teletrabajo, hay gente que no le gusta para nada el teletrabajo. Entonces tenemos un mix en donde ese cambio, que para algunas personas fue 100% presencial, 100% virtual, pues va a generar una composición parcial de trabajo digital, parcial. No va a llegar a ser completa, ni tampoco la presencial va a llegar a ser completa. ¿Okay? Hoy en día, el producto del tremendo golpe económico que han tenido las empresas y las familias, porque ha sido bastante fuerte, y no hablo solamente en Panamá, hablo en el mundo, incluyendo economías desarrolladas. Entonces, las empresas están buscando y seguirán buscando eficiencia. Y en esa búsqueda de eficiencia, este concepto, digitalización y globalización, cae perfecto. Más aún cuando la tercera característica de la nueva economía es un debilitamiento en la capacidad adquisitiva del consumidor, en donde pues el panorama se pone un poco complejo, las empresas ya no pueden vender lo mismo que antes, estoy hablando en términos generales. Obviamente, si la empresa es el laboratorio Pfizer, o sea, por supuesto que sus ventas han aumentado, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero esos son algunos casos. Los casos más habituales y comunes nos dicen que había una afectación en la capacidad adquisitiva del consumidor. Y aquí, ¿por qué hago? Probablemente ustedes dirán, bueno, sí, es obvio, ¿no? Claro que sí, nos hemos afectado todos. Pero eso, en términos económicos, ¿qué significa? O sea, eso en términos económicos, voy a hacer un análisis puramente económico, ¿no? Voy a recordar las curvas de la economía. Entonces, en las curvas de la economía nosotros tenemos precios, cantidades, ¿no? Y las curvas famosas son la curva de la oferta y la curva de la demanda, ¿no? ¿Ok? Esta es la curva de la oferta. Por ahí no me salió tan recta. Bueno, la práctica nunca es recta, ¿eh? Y esta es la curva de la demanda, ¿ok? Y como pueden ver ustedes, ahí se genera lo que se llama un punto de equilibrio en el precio, ¿no? Y un punto de equilibrio en la cantidad, ¿ok? Muy bien. Entonces, esto es lo que se genera. Muy bien. Cuando tenemos este shock,
que básicamente es un shock de demanda, también es un shock de oferta, pero la parte más fuerte es el shock de demanda, ¿no? Y solamente voy a graficar el shock de demanda para que ustedes vean qué es lo que sucede. Lo voy a poner aquí con un color azul. Miren. Viene un shock de demanda, o sea, la demanda cae. Este es demanda prima, ¿no? Me recuerda a mis profesores que usaban estas nomenclaturas. Entonces, el nuevo precio es este. Este es el nuevo precio de equilibrio. Y esta es la nueva cantidad. O sea, no es de extrañarse que las empresas vendan menos que antes, ¿no? La mayoría de empresas estamos, porque esto es un gráfico para toda la economía, o sea, la economía está vendiendo menos. La economía está vendiendo menos. Y el precio también es menor. Esos son los dos efectos, ¿no? Por eso, la siguiente característica que está por acá es una reducción generalizada de precios. O sea, este es un tema estratégico sumamente importante. O sea, sumamente importante. ¿Por qué? Porque la lectura económica es esta. O sea, tenemos una reducción, debería presentarse una reducción generalizada en el nivel de precios, ¿no? Digo, si vendes vacunas, probablemente si eres el laboratorio Pfizer o AstraZeneca, o sea, de repente tus ventas van a aumentar, ¿no? Y vas a tener mejores revenues, mejores profits y mejores, digamos, o sea, mejor eficiencia y todo lo que tú quieras, lo que siempre soñaste, ¿no? Pero son sectores muy puntuales. En términos generales, debería darse una reducción de precios, ¿no? Cuando hablamos de reducción de precios, hablamos de los precios reales, ¿no? Porque también hay precios nominales, que eso vamos a hablar después. Entonces, caen los precios y cae la cantidad. Eso significa que las empresas, que así como decíamos que en la nueva economía, las empresas que no se digitalicen y que no aprovechen las oportunidades de abrirse a otros mercados, tanto en clientes, proveedores, o de ver a los competidores en su radar, competidores globales, podrían sucumbir o podrían tener efectos adversos, ¿no? Digamos, la historia empresarial nos dice que hay empresas que han desaparecido. ¿Dónde está Kodak? ¿Dónde está BlackBerry? ¿Dónde está Blockbuster? ¿No? Esa famosa tienda de videos, donde alguna fuimos todos. Entonces, los negocios desaparecen. ¿Por qué desaparecen los negocios? Porque no se adaptan, ¿no? Ahora, algunos no desaparecen, pero se debilitan. Entonces, es importante entender esta nueva economía para poder adaptarnos, ¿no? Y por eso les decía, estratégicamente es muy importante tener en cuenta que los precios, o sea, esto es ley de oferta y demanda. O sea, no es la opinión de un brujo que les está diciendo que esto es lo que va a pasar, no. O sea, si tenemos un shock de demanda, y hemos tenido un shock de demanda por las razones que todos conocemos, un debilitamiento en la capacidad de consumo, menos demanda, en general de todos los bienes, entonces precios para abajo y cantidades para abajo, ¿ok? Y eso, digamos, significa que las empresas que no se adapten en precio, y lo voy a decir concretamente, empresas que no bajen sus precios y que quieran erróneamente, estratégica y erróneamente, tratar de compensar el menor volumen de ventas con mayores precios, son empresas que van a chocar contra la pared. Lo que debería ocurrir es que las empresas traten de compensar, o sea, lo más razonable es que las empresas traten de compensar una menor venta, porque están cayendo las ventas en términos generales, con menores precios que compensen esas menores ventas, o mejor dicho, que estimulen las ventas a un mayor volumen, producto de menores precios, ¿no? Muy bien. Entonces, y ni qué decir del efecto de la oferta, porque hay muchas empresas que pues se han visto afectadas y la oferta también podría tener un movimiento probablemente hacia la derecha, una caída, y eso implica también un pequeño movimiento en los precios. Pero esa parte la vamos a dejar ahí nomás,
¿no? Porque también, como algunas empresas han salido del mercado, entonces ha habido un efecto compensatorio de un menor número de empresas disponibles. ¿Okay? Muy bien. Entonces, esta es la situación que nos va a llevar a una revisión generalizada de precios, precios reales. ¿Por qué? Porque algunas economías van a tener una reducción en precios reales, pero no necesariamente nominales. En Panamá, los que hacen súper saben que todas las semanas suben los precios de los alimentos y de las cosas que uno compra en el súper, ¿no? Entonces, en el caso de Panamá específicamente y en el caso de Estados Unidos, lo que está pasando es que los precios nominales se están elevando, ¿no? Se están elevando producto de una mayor cantidad de dólares, ¿no? O sea, cuando la Reserva Federal te inyecta 2 trillones de dólares, por supuesto que, y eso también es un tema de economía básica, a mayor cantidad de billetes, ¿no? A mayor cantidad de billetes, ¿no? Lo que tenemos es un menor valor de esos billetes. Entonces, cuando vemos los indicadores, el dólar, por donde lo mires, tiene una desvalorización. Si el dólar se desvaloriza, todo lo que se cotiza en dólares vale más. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener y nos va a generar un efecto engañoso, ¿no? Entre una cosa y otra. ¿Por qué? Porque esta reducción generalizada de precios se refiere a precios reales, pero los precios nominales, específicamente en Panamá y específicamente en Estados Unidos, en otros países dependerá de su realidad cambiaria, van a tener nominalmente una tendencia al alza. Eso ya está pasando y eso se va a agravar en la medida en que el plan de estímulo se materialice en su magnitud completa. ¿Okay? A eso nos lleva la nueva economía. Es decir, el dólar va a valer menos. Para los que estamos en Panamá, pues no es una buena noticia, pero es la realidad. ¿Okay? Vamos a tener también una intensificación de la competencia. ¿Por qué? Porque obviamente al tener empresas afectadas, las expectativas de los márgenes cambian y por lo general cuando hay una expectativa de márgenes diferente y digamos, una afectación en el nivel de ventas, la competencia se intensifica, ¿no? Porque las empresas se ven amenazadas y saben que si no recuperan sus niveles de venta, podrían terminar sucumbiendo. Entonces, vamos a tener más competencia y repito, estoy hablando en general. Algunos sectores específicos tendrán una realidad distinta. Y finalmente aparecerán nuevos productos y servicios, ¿no? Que serán parte de la nueva realidad y aquí lo pongo en contexto amplio, ¿no? Hablo de fintechs, hablo de monedas virtuales, hablo de canales digitales distintos, hablo de modalidades de pago, o sea, aquí lo que tenemos son muchísimas oportunidades, ¿no? Muchísimas oportunidades. Hoy en día, o sea, el formato tradicional en donde las personas íbamos a los bancos a atendernos, ¿no? Se cambia por las autenticaciones digitales, por la posibilidad de una atención, digamos, personalizada, pero a través de Zoom o a través de una plataforma en donde uno se conecta y no necesita sucursal X y hacer una fila, sino que simplemente se pone en lista de espera para que lo atienda una persona del contact center, pero bajo la conferencia virtual. Todo eso genera, eso es un nuevo producto. Eso no porque no lo hacen muchos, recién lo están comenzando a hacer. O los chatbots, por ejemplo, ¿no? que ha tenido
en Panamá un buen éxito, por ejemplo, con la programación de las vacunas, ¿no? Entonces, en Panamá tú ingresas tu cédula y te dice cuál es tu fecha de vacunación, te dice si todavía no tienes fecha, también te lo dice, ¿no? Te dice que estás en lista de espera, te dice si has vacunado, te has vacunado la primera dosis, cuándo es la fecha de la segunda dosis, o sea, entonces esos sistemas son los que, o esos productos que son novedosos, nuevos productos, nuevos canales, nuevos servicios, son los que nos llenan esta nueva economía de oportunidades, ¿no? Muy bien, entonces la segunda parte de la presentación, el impacto en el capital humano. La primera cosa que va a terminar pasando, y las empresas, nuevamente, las que no se adapten, pues van a sufrir las consecuencias, en mi opinión. Flexibilidad, ¿no? Flexibilidad. Flexibilidad para todo, para horarios, para vestimenta, ¿no? Entender que con el teletrabajo, el mundo o la vida laboral se está mezclando con la vida familiar, ¿no? Entonces, las empresas tienen que entender que en la medida en que le dan teletrabajo a las personas, están de alguna manera invadiendo la intimidad familiar, ¿no? Ahora, algunos están felices, otros no. ¿Okay? Entonces, las empresas tienen que ser lo suficientemente flexibles para saber con quiénes lo hacen, cómo lo hacen, qué pueden exigir, qué no pueden exigir, ¿no? Y todo eso implica una gran flexibilidad. Y ojo, cuando yo les hablaba de la nueva economía, les decía, o sea, es que no es que hay un cambio radical de la noche a la mañana, ya teníamos tendencias, por ejemplo, con la vestimenta, ¿no? Yo no recuerdo un bancaforo de los 99 que hicimos en donde yo haya ido sin corbata, por ejemplo. Yo no recuerdo, ¿no? Y ahora, con los bancaforos virtuales, o sea, yo creo que alguna vez hasta en polito me he presentado, ¿no? ¿Ok? Y no les voy a decir si he estado en sandalias o no he estado en sandalias. No, eso no les voy a decir. Eso queda a la imaginación, ¿ok? Pero la flexibilidad en esta nueva economía, la flexibilidad es sumamente importante, ¿no? Es sumamente importante para las empresas y también para generar flexibilidad en las personas, que las personas entiendan también que tenemos que ser un poco más flexibles, ¿no? Trabajar eso mucho porque muchas personas estaban acostumbradas a separar, ¿no?, lo que es trabajo de lo que es familia, y eso es perfecto, es buenísimo, es una buena práctica, de hecho, pero en esta nueva economía, eso es más difícil. Y tenemos que ser flexibles para tener algunas excepciones o tener grados de maniobra, ¿okay? Bueno, primero la flexibilidad en horarios, en ropa, en maquillaje, ¿no?, en muchas cosas que se les exigía a los colaboradores antes de esta nueva economía y que ahora pues ya no les puede exigir, ¿no? ¿Okay? En horarios, y también de la misma forma las personas tienen que entender a las organizaciones, o sea, eso va de doble vía. O sea, un menor oficinismo, ¿no? Y como les decía aquí, pues los grandes perjudicados son las empresas inmobiliarias, ¿no? Porque ya están teniendo una gran devolución de lotes inmobiliarios. Ya está ocurriendo. De hecho, específicamente en el caso de Panamá, ya venía esta tendencia llevándose a cabo, pero ahora con esta situación de la mayor virtualidad y los trabajos digitales y a distancia, entonces hay una menor presencia en oficina. ¿Quiénes van a ser las personas que todavía van a permanecer en oficinas? Las que por su importancia estratégica necesitan estar en oficinas porque atienden clientes o que son clientes especiales que van a las oficinas, o también personas que por su rol crítico, por ejemplo, gente que trabaja en tecnología, que tiene que estar ahí
al lado del equipo por si algo pasa con el equipo, estar viendo si los cables funcionan bien, si el rack está frío, tienen que hacer algunas pruebas, o sea, personas que por su rol crítico necesitan estar en una ubicación, ¿no? Muy bien. El menor oficinismo también implica un cambio de concepto en lo que era, digamos, el clásico concepto de oficina, ¿no? O sea, el clásico, esa es tu oficina, esa es mi oficina. ¿Cuántas veces hemos dicho en el trabajo, esa es mi oficina? Bueno, o sea, con un sentido de propiedad muy fuerte. Bueno, eso se va a terminar rompiendo. Ya estaba ocurriendo en algunos casos. El esquema de oficinas compartidas, escritorio compartida. Este escritorio, digamos, le pertenece a Pepito lunes, martes y miércoles y le pertenece a Juanito los martes y los jueves. Es el mismo escritorio. Eso es menos oficinismo, entre comillas, cultura de oficina, ¿no? A eso me refiero. ¿Okay? También hay una oportunidad grandísima con el acceso al capital humano global. O sea, y esto es tremendamente importante porque, como les decía, si tú quieres contratar un vendedor, un buen vendedor, un buen comprador o cobrador, o necesitas algún proveedor de tecnología o proveedor de diseño gráfico, o sea, tú hoy en día ya no necesariamente tienes que contratar a una persona de tu localidad. Tienes al mundo entero. Si bien es cierto, no para todas las posiciones, ¿no? Pero para muchas posiciones, el mercado y las posibilidades se han ampliado tremendamente. ¿Okay? Entonces, hoy en día, no solamente la gente de tu país es la gente que tú puedes contratar, ¿no? Puedes contratar por servicios freelance gente de cualquier país. Empresas, proveedores de cualquier otro país. O sea, cuando tú piensas en la cantidad de oportunidades, tienes posibilidades de generar eficiencia y también mayor eficacia. Y sobre todo, algo muy importante, mejora la productividad. O sea, el concepto de productividad es, digamos, está muy relacionado con lo que hacen las personas en las organizaciones y está muy relacionado con la remuneración. De hecho, es un concepto económico, ¿no? O sea, en economía nos enseñaban y nos enseñan todavía que el salario es igual a la productividad marginal, ¿no? Los que son economistas me entienden eso, ¿no? Esa es la famosa ecuación, salario igual productividad marginal. Entonces, eso en las clases de economía siempre decíamos eso es utópico, ¿no? Porque, o sea, nadie le está midiendo la productividad marginal, las empresas no le están midiendo y según eso te pago, ¿no? Bueno, en esta nueva economía nos estamos acercando más a esa famosa ecuación salario igual productividad marginal. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya podemos medir ahora sí la productividad de un diseñador gráfico, la productividad de un capacitador externo, la productividad de un cobrador, la productividad de un colocador de tarjetas, etcétera, bajo la modalidad freelance, ¿no? O sea, que el componente variable, los que somos empresarios siempre hemos dicho, bueno, realmente lo ideal sería que las remuneraciones sean totalmente variables, ¿no? Y no tendríamos problema en pagar más a nuestra gente si las remuneraciones fuesen totalmente variables. Bueno, nos estamos acercando más a ese esquema de remuneración totalmente variable, ¿no? Muy bien. Como les decía, mayor contratación de servicios freelance. Eso le pone un reto a las personas, porque, y a los países también, ¿no? Porque eso en la práctica significa que, pues, la seguridad social, sea pública o privada, va a tener menos cotizantes. Y eso hay que decirlo. O sea, ese es, digamos, es una característica no tan buena de la nueva economía, ¿no? O sea, porque el ahorro previsional se va a afectar, ¿no? Porque van a haber más personas que ahora van a dedicarse a servicios freelance y van a creer que su salario es al 100%, o mejor dicho, sus honorarios son al 100% disponibles, entonces no hay un componente de ahorro previsional, que actualmente sí existe bajo la modalidad de contratación dependiente, ¿no? Casi todos los países tienen una parte de la remuneración o del salario y a veces una parte
del empleador destinada también a el ahorro previsional, o sea, la pensión de jubilación. Bueno, el otro reto es la necesidad de desarrollar nuevas competencias, ¿no? Porque ahora las competencias no solamente son las clásicas, sino también las competencias digitales, ¿no? Digamos que dentro de las competencias, las más difíciles, para mí, las más difíciles son las competencias que tienen que ver con los soft skills o las habilidades blandas. Esas son las competencias más difíciles, ¿no? Las competencias que tienen que ver con conocimiento son más fáciles de obtener, ¿no? Digo, no en todos los casos, pero por lo general, ¿ok? Pero ¿cuántas veces hemos visto personas que son brillantes en conocimientos, pero de repente su empatía o su inteligencia emocional no es la mejor? Bueno, esa ha sido una carencia, digamos, organizacional clásica de la antigua economía. Pero en la nueva economía va a ser mucho más evidente porque cómo desarrollamos empatía, ¿no? Digamos, cuando nos estamos contactando y estamos interactuando digitalmente en la mayor parte de casos. O sea, es un poco más difícil. ¿Cómo desarrollamos persuasión si interactuamos, ¿no? Digitalmente? Muchas veces estamos hablando con un cliente y el cliente, estamos en una videoconferencia, a veces el cliente tiene la cámara apagada y no puedo obligarlo a que encienda la cámara, ¿no? Para verle los ojitos, a ver si se entusiasma con lo que le estoy vendiendo o no, o sea, a veces no se puede. Entonces, el desarrollo de nuevas competencias, sobre todo competencias digitales y sobre todo de las habilidades blandas va a ser uno de los grandes retos que vamos a tener y que son características de este nuevo entorno, de esta nueva economía. Y finalmente, digamos, mayores oportunidades de aprendizaje también, ¿no? ¿Por qué? Este es el lado bueno. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay brechas de competencia, esas brechas son un poquito más grandes que las que teníamos en la antigua economía, también tenemos mayores oportunidades de aprender, ¿no? O sea, hoy en día, si tú quieres llevar un curso en el MIT, ya no tienes que irte ya no tienes que irte a Boston. O sea, lo puedes seguir virtualmente, ¿no? Si quieres llevar un curso en la Universidad de Oxford, ya no tienes que irte al Reino Unido. Lo puedes llevar virtualmente. Entonces, hay mayores oportunidades de aprendizaje a todo nivel, ¿no? Porque nos hemos ido acostumbrando a este nuevo entorno digital global y eso nos genera también oportunidades. Así que amigos y amigas, muchísimas gracias por haberme escuchado, ¿no? He tratado de resumir las principales características que vamos a tener en los próximos años y también el impacto que va a tener esto en las personas, ¿no? Que probablemente son los activos más importantes que tienen las organizaciones.